Bueno, leemos, hermanos, sin preámbulo, la pregunta número 47 y su respectiva respuesta. Dice así, pregunta 47, si su humanidad no está donde quiera que está su divinidad, ¿no están separadas por ello las dos naturalezas en Cristo? Respuesta, no. Pues en vista de que su divinidad es incomprensible y omnipresente, se deduce necesariamente que su naturaleza divina no está limitada por la naturaleza humana que Él tomó, pero aún así su naturaleza divina está en su naturaleza humana y habita personalmente unida a esta. Hace muchos años, un evento, por así decirlo, traumático tuvo lugar en mi vida, cuando era líder de un grupo de jóvenes súper carismático pentecostal. Sucede, hermanos, que otro grupo juvenil del mismo corte carismático nos invitó a su iglesia. Así que, luego de que expuse un mensaje típico de esos movimientos, el líder juvenil de aquella iglesia subió al púlpito a orar y dirigiéndose a nuestro santo Dios lo llamó Jesúsaurio. Cuando este joven dijo esto, todos los que habíamos sido invitados, carismáticos también hasta los huesos, quedamos atónitos, quedamos perplejos, aterrados, confundidos, estupefactos. De algún modo aquel jovencito se dio cuenta de lo absortos que estábamos luego de oír cómo se dirigía al Señor llamándolo de ese modo. Así que al terminar de orar, nos explicó que ellos allí, en esa iglesia, le decían al Señor Jesucristo así, por cariño. Solo diré que para quienes fuimos invitados esto fue repulsivo, aún en medio de toda la locura del carismatismo en el que nos hallábamos inmersos. Más allá de aquella profana expresión, debemos concluir que esto lamentablemente sigue sucediendo en un cristianismo que no conoce bíblica ni ortodoxamente al Señor Jesucristo. Es el resultado de varias situaciones en las que la gente, en su negligencia y descuido doctrinal, busca tener su propio punto de vista con respecto a la persona más peculiar que jamás pueda existir. Nuestro Rey exaltado, el único que tiene dos naturalezas siendo una sola persona. Al hablar, por ejemplo, de los principios básicos de la doctrina de las dos naturalezas en una persona, Millar Erickson indica que para entender algo de este gran misterio, es útil pensar en Jesús como en una persona muy compleja. Ojo, hermanos, muy compleja, más no una persona muy complicada a la cual los creyentes no puedan llegar a conocer bíblicamente. Ahora, dice Erickson, si imaginamos la complejidad extendida hasta un grado infinito, tendremos una pequeña idea de la personalidad de Jesús, por así decirlo, de sus dos naturalezas en una persona. Porque la personalidad de Jesús incluía las cualidades y atributos que constituyen la deidad. Había dentro de su persona dimensiones de experiencia, conocimiento y amor que no se encuentran en los seres humanos. Está claro que aquí hay un problema, porque estas cualidades difieren de las humanas, no solo en grado, sino también en clase. Esto nos sirve para recordar que la persona de Jesús no era únicamente una amalgama de cualidades divinas y humanas mezcladas en una especie de tertium quid, es decir, un tercer algo o un tercer qué. Y tertium quid se refiere a la idea de un tercer elemento o principio que surge precisamente de la combinación o interacción de los elementos. Continúa diciendo Erickson, más bien, el Señor Jesucristo es una personalidad que además de las características de la naturaleza divina, también tiene todas las cualidades o atributos de la naturaleza humana perfecta y sin pecado. Iglesia, este aspecto exclusivo de nuestro Salvador, sus dos naturalezas en una persona, es abordado desde la pregunta 45 de nuestro catecismo
cuando habla de su ascensión en gloria al cielo luego de su resurrección. Hermanos, la Biblia enseña dos verdades ciertísimas. La primera, nuestro Señor Jesucristo, en tanto hombre, ascendió al cielo y está allá ahora mismo. Hagamos un pequeño recorderis de la pregunta anterior y vayamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. La primera verdad ciertísima que enseña la Escritura en este caso es que nuestro Señor Jesucristo, en tanto hombre, está en el cielo ahora mismo. Dice Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús, el Señor Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, o sea, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Segunda verdad ciertísima que enseña la Escritura, y es que nuestro Señor Jesucristo, en tanto Dios, está con nosotros aquí y ahora, todos los días hasta el fin del mundo. Leamos nuevamente las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de su ascensión y que obviamente son extensivas para nosotros, los discípulos de todos los tiempos y de todo lugar. Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. El Señor Jesucristo está con nosotros aquí y ahora, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 18 al 20. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, hermanos, cuando nos preguntamos en cuanto al Señor Jesucristo, ¿quién ascendió al cielo? ¿O quién está con nosotros en este momento? No nos devanamos los sesos preguntándonos: ¿qué naturaleza de Cristo está allá en el cielo? ¿O qué naturaleza del Señor Jesucristo está aquí en la tierra? Como creyentes, creemos, según la acción del Santo Espíritu de Dios, de todo corazón y sin vacilar, que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, pero que también está aquí con nosotros. Creemos que Él es capaz de estar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, en el cielo y con nosotros. Pero en esta oportunidad, nuestro catecismo nos proporciona una idea bíblica de cómo es posible esto en Cristo. ¿Cómo es posible esto en Cristo? Pues debido a sus dos naturalezas, la humana y la divina. La primera parte de la pregunta 47 es correcta, porque es cierto que su humanidad no está donde quiera que está su divinidad. Pero en la parte restante de la pregunta hay un error que la respuesta corrige, pues no es cierto que exista una separación de las dos naturalezas en Cristo, ya que si esto fuese así, entre otras cosas, estaríamos hablando no de uno, sino de dos Cristos, uno humano y otro divino. Pero la Escritura siempre se refiere a uno y a un mismo Cristo cuando habla de sus actos, ya sean humanos, como estar en un solo lugar, o ya sean divinos, como estar en todas partes. Es por esta razón que la Biblia no nos permite caer en la herejía nestoriana de dividir las dos naturalezas de Cristo. Cuando la bendita palabra del Señor se refiere a nuestro Redentor, nunca dice: y la naturaleza humana de Jesús hizo esto, o
la naturaleza divina de Jesús hizo aquello. No, siempre se habla de Él, de su persona, del Dios hombre. Tal lenguaje es posible gracias a lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática, que es básicamente la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en la sola persona del Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad. Aquello precisamente fue lo que se concluyó en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Pero hermanos, aunque las dos naturalezas están verdadera y plenamente unidas en Cristo, no por ello debemos entender que están mezcladas, según lo que sostenía el eutiquianismo. Pensemos en esto, hermanos. Si la divinidad del Señor se mezclase con su humanidad, la resultante de ello sería un híbrido, un ser que no sería ni verdadero Dios ni verdadero hombre. Y ese ser no podría llegar a ser nuestro Redentor, nuestro mediador, ya que no nos representaría a nosotros que somos humanos. La unión, por lo tanto, no es entre naturalezas, la unión es personal. Por lo tanto, cada naturaleza conserva intactas todas y cada una de sus propiedades y características. El Extra Calvinisticum postula detalladamente esta doctrina. En palabras de Kevin DeYoung, el Extra Calvinisticum enseña que en la encarnación del Hijo, el Logos divino está plenamente unido a la naturaleza humana, pero nunca plenamente contenido dentro de ella. En otras palabras, el Hijo, incluso en su estado encarnado, puede vivir una vida fuera, extra de su naturaleza humana. Pero antes de que el calvinismo postulara esta idea, ya esta idea estaba presente en la patrística. Por ejemplo, con el pensamiento de Gregorio Nacianceno cuando dijo: el Verbo, o sea, el Señor Jesucristo, está en su templo, o sea, en su cuerpo. El Verbo está en su templo y está en todas partes, pero de manera especial está en su templo. Y el pastor Gabriel publicó recientemente una frase de Atanasio de Alejandría, de su obra On the Incarnation, que dice: la palabra no fue cercada por su cuerpo, ni su presencia en el cuerpo impidió que estuviera presente en otros lugares también. Cuando movió su cuerpo, no dejó de dirigir el universo por su mente y poder. Y en palabras de nuestro catecismo, en vista de que su divinidad es incomprensible y omnipresente, se deduce necesariamente que su naturaleza divina no está limitada por la naturaleza humana que Él tomó, pero aún así su naturaleza divina está en su naturaleza humana y habita personalmente unida a esta. Iglesia, vemos que esto es de gran importancia, ya que entenderlo y abrazarlo nos ayuda a proteger la comprensión que la Iglesia ha tenido desde el inicio sobre la encarnación y de cómo es que está presente Cristo entre nosotros, especialmente cuando celebramos la Cena del Señor. El Extra Calvinisticum, es decir, la teología calvinista reformada, sostiene que la presencia de Cristo, mientras participamos de los elementos de la mesa del Señor, es real, pero espiritual y no física. No es física como sostenían los teólogos luteranos, quienes defienden hasta el día de hoy una presencia física del cuerpo de Cristo en los elementos, con los elementos y bajo los elementos de la Cena del Señor. A esta teoría se le conoce como consubstanciación. Ahora, ¿cómo llegaron los teólogos luteranos a semejante conclusión?
Pues básicamente cometiendo el error que ya ha señalado nuestro catecismo, argumentando que el atributo de omnipresencia debía basarse no solo en la naturaleza divina de Cristo, sino también en su naturaleza humana. Pero ya hemos visto, hermanos, que quien es omnipresente, es decir, quien es ubicuo, es el Hijo por medio o debido a su divinidad, pero no su naturaleza humana, no su cuerpo físico. Su cuerpo físico ahora está en el cielo. Así que, en cuanto a la cena del Señor, diferimos del concepto de Roma y del concepto luterano, pues confesamos que el pan no se transforma en el cuerpo literal de Cristo, ni tampoco contiene de ninguna manera el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y ofrece una señal visible del hecho de que Él está verdaderamente presente entre nosotros. Weingruden, citando a Calvino, dice: al mostrar el símbolo, se muestra la cosa misma, porque a menos que un hombre quiera llamar a Dios mentiroso, nunca se atrevería a afirmar que Él divulga un símbolo vacío. Y la divinidad debe por todos los medios mantener su precepto. Cuando quiera que vean símbolos decretados por el Señor, para pensar y estar persuadidos que la verdad de la cosa denotada está ciertamente presente allí. Pues, ¿por qué el Señor pondría en sus manos el símbolo de su cuerpo, excepto para asegurarle a usted una verdadera participación de éste? Pero, dice Grudem, Calvino fue cuidadoso al diferir tanto de la enseñanza católico-romana, que dice que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, como de la enseñanza luterana, que dice que el pan contiene el cuerpo de Cristo. Y dice Calvino: pero debemos establecer que esa presencia de Cristo en la cena no puede ceñirlo al elemento del pan, ni encerrarlo en el pan, ni lo circunscribe de ninguna manera. Está claro que todas estas cosas lo apartan de su gloria celestial. Entonces, de acuerdo con Calvino, concluimos que nuestro Señor Jesucristo está verdaderamente presente cuando participamos de los elementos de la mesa del Señor. Pero insistimos que esta presencia es espiritual, por lo que ha de ser percibida y aprovechada por medio de la fe y no de nuestros sentidos físicos. Sin fe, hermanos, sin fe, iglesia, la cena no es efectiva en modo alguno. Pero cuando media la fe ocurre algo maravilloso. ¿Qué cosa? Somos alimentados de Cristo mismo. Nuestro hombre interior es fortalecido para continuar este peregrinaje hacia nuestro hogar celestial. Somos alimentados interiormente de nuestro Señor Jesucristo para continuar dando lucha en la buena batalla. Pero déjame traer a Gruden, que lo dice de una manera más maravillosa. Dice: ciertamente Jesús prometió estar presente cuando quiera que los creyentes adoraran. Y trae Mateo capítulo 18, verso 20. Sabemos que esto está dentro del contexto de la disciplina eclesiástica, pero la disciplina eclesiástica hace parte de nuestro culto de adoración a Dios, ¿verdad? Dice Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice Gruden, y si Él está especialmente presente cuando los cristianos se reúnen para adorar, entonces esperaríamos que Él estaría presente de una manera especial en la cena del Señor. Nos encontramos con Él en su mesa, a la cual viene para entregarse a nosotros. Y en un pie de página del comentario anterior, Gruden dice lo siguiente: a veces los protestantes se han preocupado tanto en negar el punto de vista católico romano sobre la real presencia de Cristo en los elementos, que han negado equivocadamente cualquier presencia espiritual.
Millar Erickson nota las chistosas situaciones que tienen lugar. Por el celo de evitar la concepción de que Jesús está presente de alguna suerte de forma mágica, ciertos bautistas, entre otros, han ido a veces a tales extremos que dan la impresión de que el único lugar donde Jesús no puede ciertamente encontrarse es en la cena del Señor. Esto es lo que un líder bautista llamó la doctrina de la real ausencia de Jesucristo. Pero damos gracias, mis amados hermanos, que entre nosotros, bautistas reformados, no está tal pensamiento. Amén. Mis hermanos, nuestro glorioso y excelso Señor Jesucristo es único, pues entre otras cosas, es la única persona en todo el universo y en toda la historia pasada, presente y futura que posee en sí mismo dos naturalezas completamente diferentes la una de la otra. Por supuesto que la sola idea nos supera, nos rebasa, porque esto está fuera de nuestra experiencia humana. Pero no por eso vamos a acomodar al Dios encarnado a nuestras limitadas percepciones, concluyendo profanamente que Él es Jesúsaurio, o el Zarco, o el Patrón, o Chuchito, o cuanto concepto chabacano se nos ocurra, caricaturizándole y trayendo deshonra al nombre de nuestro santo y majestuoso Dios. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2, no sea que se enoje.